2018, 2019 aurrekontuen hasierako onarpena. Expediente 4234/2018, aprobación inicial de presupuestos 2019. Bueno, se os ha pasado la documentación. El día 29 de noviembre se celebró una comisión informativa constituida en Comisión de Cuentas. Bueno, en este momento también se queda constituida en Comisión de Cuentas. Bueno, para debatir o analizar el proyecto de presupuestos. Bueno, se ha presentado enmiendas por parte de H. Bildu y, por seguir un orden, vamos primero a debatir el proyecto de presupuestos y posteriormente las enmiendas. Entonces, turno para el proyecto de presupuestos de lo que queráis aportar, Javi. Bueno, el calendario que se ha seguido ha sido la presentación del anteproyecto de presupuestos el 23 de noviembre, la apertura a las aportaciones de la ciudadanía hasta el 9 de diciembre, la celebración el 29 de noviembre de una comisión informativa técnica para plantear las dudas, cuestiones sobre el anteproyecto de presupuestos. Se ha aprobado el 4 de diciembre en Consejo de Administración de EBZ el presupuesto de la Sociedad Pública EBZ. Se ha aprobado el presupuesto del Organismo Autónomo Municipal CEACO Eguski de la Residencia el 12 de diciembre, en la Junta Rectora de la Residencia. Y hoy celebramos la comisión informativa para dictaminar los presupuestos. No me voy a extender sobre la explicación de los presupuestos. Está todo en la documentación, también en una breve memoria y, de hecho, en un breve resumen incluso de esa memoria que ya se publicó en la página web el 23 de noviembre. Y bueno, no tengo mucho más que añadir. Irene Mercedes. Sí, eskerrik asko. Bueno, nosotros traemos una propuesta de enmiendas y aportaciones en el seno de esta comisión. Trabajamos una al alcalde presidente y otra a la secretaria. En acta. Y bueno, nuestra idea era reservar el voto para el Pleno, obviamente, respecto al proyecto de presupuestos y respecto a las enmiendas y aportaciones, lo que me traslade la presidenta, o las explico en este punto o las explico en el siguiente, lo que considere oportuno. A ver, vamos a hacer primero las alegaciones, lo que tengas que decir sobre el proyecto de presupuestos y después pasaremos a las enmiendas. Vale. Pues respecto al proyecto de presupuestos nos vamos a reservar el voto y la argumentación para el Pleno. Eskerrik asko. Suri, Lela, Mercedes. Bueno, pues yo sí que quería pedir un par de cosas porque cuando pedimos la ejecución presupuestaria del EBZ y de la residencia, se nos ha contestado por parte del equipo de gobierno que se nos ha mandado y no se nos ha mandado. Se nos remitió del EBZ un montón de facturas, pero vamos, las facturas son información contable, no es una información presupuestaria, o sea, no es una ejecución de presupuesto. Pedimos el plan de inversiones, que se nos dice que se nos ha enviado, que tampoco se nos ha enviado, porque es lo de, bueno, pues es lo de todos los años. No pasa nada. Quiero decir que el plan de inversiones tampoco se nos ha enviado. Se nos ha enviado una relación de partidas presupuestarias. O sea, si coges el Excel, sacas las del capítulo 6 y son esas las que salen. Vale, eso es lo que se nos ha mandado. No se nos ha mandado el plan de inversiones. Que, por cierto, entre las inversiones que está previstas no está contemplada la plaza de Aranguren. Imagino que ha sido un error, simplemente de transcripción. Los presupuestos no tienen el estudio de impacto de género, que bueno, es algo que está establecido en la Ley de Igualdad.
Y bueno, y pues la argumentación también de nuestro voto pues la dejaremos también para el Pleno, pero sí que queremos decir que nos importa sobremanera el tema de los ingresos, porque pensamos que no se corresponden con la realidad. Igual que otros muchos gastos. Si se me permite aclarar un par de cosas sobre el estado de ejecución, después de la comisión informativa que celebramos el 29 de noviembre, yo pedí a los técnicos de intervención que nos dieran los datos del estado de ejecución y se me enviaron los estados de ejecución a fecha 5 de diciembre e inmediatamente yo los remití tanto a Nela como a Irene en un mail que tengo aquí de fecha 5 de diciembre a las 4:46. Sí. Ahí sí remitimos los estados de ejecución. Directamente lo que nos mandaron los técnicos lo remitimos. No como creo que se ha dicho que no mandamos los estados de ejecución. Desde luego los pedí y los mandé. Lo que me pasaron los técnicos lo mandé. Respecto a... No he dicho eso, perdona Javi. He dicho que solicitamos los estados de ejecución de residencia y de EBZ y que Vale, no los perdón. hemos recibido. Perdón, igual me he explicado mal. De BZ creo que sí. Ha sido una relación de facturas bueno. que es información contable y no es Vale, puede ser presupuestaria. que... Es lo que he dicho en mi primera Yo lo que recuerdo es pedir el estado de ejecución de BZ y que se presentara en la comisión, en el Consejo de Administración de BZ. Si no era un estado de ejecución y una relación de facturas, pues puede ser, no lo sé. Sobre la Plaza de Aranguren era un proyecto de los presupuestos de este año y se ha iniciado este año en cuanto que se ha dado la adjudicación, se ha firmado el acta de replanteo, lo que pasa que no se van a iniciar las obras hasta el 7 de enero para respetar el convenio de la construcción que descansan durante las fechas de Navidades. Pero consta en los presupuestos de este año, pues uno de esos proyectos que no se ha podido terminar a lo largo del año y por lo tanto pues el estado de ejecución de ese presupuesto, de ese proyecto, de esa partida, por supuesto que no está agotado. El mecanismo presupuestario que habrá que llevar a cabo es incorporar al ejercicio 2019 esa cantidad que está prevista en una partida del presupuesto 2018. Y así es como se ha hecho en otras ocasiones. Solo esos dos comentarios. Vale, pues besterik ez badago bozkatuko dugu. Hori, 2019 aurrekontuen hasierako onarpena. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bueno, pues tenemos las alegaciones presentadas por EH Bildu y vamos a pasar damos el turno de palabra a Nela para que explique sus enmiendas a los presupuestos. Perdón, tengo la palabra. Pido la palabra por una cuestión de orden. ¿Tengo la palabra? Dime. Bueno, no tengo inconveniente en que sea la portavoz de EH Bildu la que primero plantee sus enmiendas, pero quería saber si hay algún inconveniente por plantear en el seno de la comisión, como en otras ocasiones, las enmiendas y cuál es la razón por la que se altera el orden de... Por explicar primero vosotros las enmiendas. Que no tengo inconveniente, no, ni yo pero tampoco. quería... Simplemente como tenía el guión y las únicas que teníamos hasta ahora las de H. Bildu, vale, por eso... pero que no hay ningún inconveniente, ¿no? No, vale, pero que pues nada. sin más, si quieres presentar tú primero, no tú. Simplemente como tenía adelante, el guión era porque me extrañaba que... Pues no, eso, que ha presentando... sido simplemente que estaba siguiendo el guión. Como las habéis presentado ahora in situ, no... Y además tengo que pedir disculpas por no haberle entregado, porque he entregado un ejemplar para el alcalde presidente, uno para la secretaria y traía otro para la portavoz de EH Bildu y se me ha pasado dárselo en el momento, se lo ha dado mi compañero. Irene, empieza tú con las enmiendas. Sí, que te corresponde comenzar a ti. Bueno, pues es que ricasco. Vamos a dejar un poco
el grueso del argumentario respecto al presupuesto para el Pleno, porque tampoco sabemos lo que va a pasar a partir de hoy, si el equipo de gobierno va a tomar en cuenta las enmiendas presentadas tanto por el grupo EH Bildu como las presentadas por nosotros hoy aquí, con lo cual lo que voy a hacer es remitirme a presentar y a explicar brevemente estas enmiendas y a ofrecernos en este tiempo, desde hoy hasta el Pleno, pues a colaborar con el equipo de gobierno y a negociar, si lo considera oportuno, para poder incorporar estas enmiendas o al menos parte de ellas al proyecto de presupuestos. Igualmente también pues demostrar o ofrecer nuestra disponibilidad también al grupo EH Bildu pues para lo mismo, ¿no? Para poder llegar a encuentros y para poder negociar algunas propuestas y poder consensuar de aquí al Pleno pues unos presupuestos que sean más compartidos. En primer lugar, lo que planteamos es que, como este año tampoco se ha realizado un trámite de aprobación de los presupuestos desde nuestro punto de vista con las suficientes garantías de transparencia y participación, sobre todo para la ciudadanía, puesto que a nosotros sí es cierto que se nos ha entregado el proyecto de presupuestos con antelación. Es cierto que no se nos han entregado toda la documentación, pero sí un proyecto básico y ha habido un tiempo para estudiarlo. Pero, como decía, no se ha realizado ninguna acción informativa del presupuesto a los vecinos y vecinas. Únicamente se ha colgado por un tiempo en la web municipal. Nosotros desconocemos si ha habido aportaciones de la ciudadanía, que nos gustaría saber si ha habido aportaciones y si ha habido cuáles, para saber en qué medida también de aquí al Pleno pues se puede modificar o los ciudadanos y ciudadanas plantean modificar ese presupuesto. Y por todo ello solicitamos que se establezca, ya lo hicimos el año pasado y en reiteradas ocasiones en otros ejercicios, que se establezca definitivamente en el reglamento de organización municipal un procedimiento transparente y participativo de aprobación de los presupuestos en este ayuntamiento, con un cronograma mínimo que plantee una primera fase de unos 30 días mínimo en el que el proyecto de presupuestos esté expuesto al público, pero que se lleven a cabo acciones informativas del presupuesto a la ciudadanía, en la que se dé a todas las personas la posibilidad de participar y aportar y se les facilite esa aportación, ¿no? Y esa participación. Pasado ese plazo, una primera comisión informativa pública para presentar y explicar el presupuesto a los grupos políticos, que eso se produjo en comisión. Sí que se produjo la explicación genérica del presupuesto, pero no se produjo las respuestas de las preguntas que nosotros hicimos, se nos mandaron posteriormente al de un tiempo. Y que se resuelvan las dudas y aclaraciones a ser posible en esa comisión o posteriormente. Seguidamente, un plazo de 15 días mínimo para presentar aportaciones por parte de los grupos o en su defecto hasta la comisión. Transcurrido ese plazo, una segunda comisión para debatir y pronunciarse cada grupo político sobre las aportaciones y definir e informar el proyecto de presupuesto definitivo que se presenta al Pleno, incluyendo las aportaciones en su caso. Y finalmente la convocatoria del pleno ordinario o extraordinario para realizar la aprobación del presupuesto. Esto como un prólogo. En un segundo punto planteamos una serie de detracciones del presupuesto que voy a pasar a enumerar, fundamentalmente dirigidas a reducir el gasto corriente del presupuesto, partidas dedicadas a asesoramiento externo, a publicidad y propaganda, gasto informático, a mobiliario, vehículos, edificios, etcétera, ¿no?
desde nuestro punto de vista tiene un gasto corriente, otros años también lo hemos planteado, bastante desmesurado, y desde nuestro punto de vista, priorizando bien en el gasto, pues es posible detraer de las partidas algunas cantidades sin perder ninguna posibilidad de ejecución de lo que en la memoria está planteado, y que a su vez dan una posibilidad bastante importante de poder priorizar en otras cuestiones y de obtener un dinero para pues darle otra orientación política, a nuestro juicio, más ajustada a la realidad. Nosotros hemos hecho un ejercicio de tracción en el que obtenemos 669.000 euros de las siguientes partidas. En el programa 91-21, Alta Dirección y Órganos de Gobierno, la partida 62.601, Equipos Informáticos, la proponemos eliminar. Son 2.000 euros. El programa 9201, Administración General, proponemos la partida 21.101 de conservación de edificios, ajustarla a 2.500, ajustarla en 2.500. La 22.001, ordinario no inventariable, ajustarla en 8.000 euros. La 22.002, prensa y revistas, ajustarla en 2.000 euros. La 22.603, publicidad y propaganda, ajustarla en 10.000 euros. La 22.604, asesoría externa, ajustarla en 15.000 euros. La 22.712, servicios informáticos, ajustarla en 40.000 euros. Y la 64.401, otro tipo de gasto informático, ajustarla en 10.000 euros. Ninguna de estas partidas la dejamos en cero, sencillamente ajustamos el gasto. Entendemos que es bastante factible ajustarlo. En el caso de que en el desarrollo del ejercicio se viera necesario, por cuestiones de urgencia o cuestiones de necesidad, tener que incrementar algo las partidas, se puede hacer, lógicamente, como todos sabemos, a través de las modificaciones presupuestarias. Pero entendemos que a priori, tal y como se plantean las partidas y tal y como se nos ha respondido en las preguntas que hicimos en su día, pues es bastante factible ajustar este gasto y no perder ninguna posibilidad de ejecutar los servicios en este ayuntamiento de la misma manera. La única partida que hemos propuesto eliminar totalmente son equipos informáticos de la alta dirección y órganos de gobierno, que entendemos que no entran dentro de los servicios, sino que estamos hablando de cargos políticos, y nos parecía lo más oportuno la propuesta de su eliminación. En el programa 9311, Tesorería, la 22.002, prensa y revistas, ajustarla en 2.000 euros. Asesoría externa, ajustarla en 15.000. Gasto informático, ajustarla en 3.000. En el programa 3301, Administración General Cultura, la 22.704, gasto contratos externos, ajustarla en 10.000, es una partida de 34.000 y pico euros, y ajustarla en 10.000 creemos que puede ser factible desarrollar el servicio pues, con facilidad, y que no puede, o sea, que no va a hacer ningún desperfecto a la prestación del servicio. La 3343, Promoción Cultural General, una partida 22.603 de publicidad y propaganda, ajustarla en 5.000 euros, y otra de cursos, pues ajustarla un poquito también en 6.000 euros. La 3361, Patrimonio Histórico Artístico, la 62.902, que el conjunto de la Mella, proponemos ajustarla en 80.000 euros. Esta partida tiene, creo recordar, 185.000 euros de dotación presupuestaria. Creo recordar que se dijo que había una subvención de una administración, que creo recordar que era el Gobierno vasco, que creo recordar a su vez que era de 100.000 euros, y nos quedaba la duda de si
era necesario incorporar también, como suele ser a veces habitual, una parte de presupuesto por parte del ayuntamiento. Si esto fuera así, entendemos que es factible hacerlo con una aportación, una modificación presupuestaria en el año 19 del remanente de tesorería, pero entendemos que hay gastos mucho más urgentes y mucho más necesarios para realizar con estos 80.000 euros desde el inicio en el presupuesto del 2019 que dedicar a la renovación del conjunto de la media 185. Es decir, 100 sí, pero esos otros 80 creemos que pueden ser incorporados posteriormente de otra manera o incluso, si fuera posible, aquí suele haber muchas posibilidades para ejecutar este tipo de cuestiones con menor dotación presupuestaria y, sin embargo, no interceder en la ejecución del proyecto, aunque pueda suponer ralentizarlo, también podría ser incorporar una fase en el 2019 y otra fase en el 2020. Todo esto lo hemos hecho a priori sin conocer las tripas, vamos a decir así, del proyecto, pero bueno, estaríamos dispuestos a hablar en detalle con el equipo de gobierno para ver cómo se pudiera ajustar. En el fondo de esta modificación es que creemos que para el ejercicio 2019 hay otras cuestiones más importantes que bueno, pues una dotación tan grande para la mella. La mitad, 100.000 euros, bueno, puede ser razonable para empezar, pero los otros 80 creemos que habría que dedicarlos a otras cuestiones. La 62.903, puesta en valor del roble de San Pedro, también la proponemos ajustar en 10.000 euros. Se ha planteado una partida de 30.000 euros. Nosotros hemos hecho algún ruego en este mismo foro, en este mismo pleno, precisamente para poner en valor el roble de San Pedro, pero creemos que con 20.000 euros para el inicio de este proyecto en el 2019 es suficiente y estos otros 10.000, bueno, pues suman a esta bolsa que hemos querido obtener de 669.000 para otras cuestiones que creemos pues también muy necesarias y que no tenían dotación presupuestaria o no suficiente. En la 3373, otras instalaciones culturales, la 21.101, conservación y reparación de edificios, proponemos ajustarla en 4.000 euros. La 22.699, otros gastos, ajustarla en 3.000 y otra de mobiliario, ajustarla también en 3.000. Respecto a los centros cívicos, el programa 3374, una de mobiliario, ajustarla en 2.000. Las fiestas y festejos proponemos reducirlas en 20.000 euros. Es una pequeñísima cantidad respecto al volumen total de dotación que tienen las fiestas y festejos. No hemos querido direccionarlo hacia un tipo de fiesta u otro. Hay varias fiestas que están contenidas en este programa y dejamos margen al equipo de gobierno a que lo haga de la manera que considere más oportuna en función de las demandas de la ciudadanía, pero sí, por reducir una pequeña cantidad lo aportado a fiestas. El 4321, información turística, gastos a sociedades públicas. Esto, según hemos podido entender, es el Encarterri Fest. Tenía una dotación de 105.000 euros y nosotros el año pasado ya propusimos reducirlo en 45.000 y este año también. Consideramos que el Encarterri Fest es una fiesta importante, es una fiesta que hay que hacer. Consideramos que el primer año fue uno de los primeros, o sea, uno de los mejores en que ha salido y con la mejor repercusión para nuestro comercio y hostelería, y la dotación presupuestaria para ejecutar este evento fue muchísimo menor que lo que posteriormente se ha incorporado al presupuesto. Consideramos que en los años posteriores, sea de alguna manera el gasto de esta fiesta, no está de todo lo ajustado que desde nuestro punto de vista debería. Y como se verá posteriormente, esa dotación, si proponemos revertirla también en actos y eventos para el pueblo que repercutan también en beneficio del comercio y la hostelería, pero de otra manera diseñados. La 4911, en este programa Sociedad de la Información, la 22608, impresión de la revista, proponemos ajustar el gasto en 12.000 euros, servicios informáticos también 7.000 y equipos informáticos en 1.500. Todo esto ajustar. La revista,
es un elemento que no decimos que no tenga que existir, debe existir. Nosotros hemos tenido siempre mucha crítica a todo el gasto excesivo que se dedica a esta revista y al formato de impresión de la revista. Es cierto que nos gustaría que se permitiera a los grupos políticos y que tuviera una apertura mayor y un corte menos sesgado desde el punto de vista político, pero bueno, eso no viene a cuento ahora. Y lo que sí creemos es que se debe reducir el costo de la impresión de la revista. El programa 1511, planeamiento, la 21101, conservación y reparación, ajustarla en 5.000 euros. Una partida de la 22604 de asesoría jurídica, esta es una de las pocas que proponemos eliminar totalmente, 25.000 euros. Consideramos que, según se nos trasladaba en la explicación, como no hay secretaria en el ayuntamiento, pues es necesario 25.000 euros para hacer estudios externos que asesoren las cuestiones en el ayuntamiento, y nosotros no consideramos que no hay secretaria, consideramos que hay secretaria, consideramos que en cualquier caso estamos hablando del ejercicio 2019 y consideramos que de cara al ejercicio 2009 se puede poner en práctica lo que desde este grupo político y también el grupo EH Bildu en este pleno hemos puesto de manifiesto, que se ponga en marcha un procedimiento por parte del ayuntamiento para poder obtener una secretaria o secretario al menos de forma interina y que preste unos servicios de asesoramiento al ayuntamiento de forma más estable que lo que ahora, con todo el agradecimiento que le hacemos a Teresa, pueda hacer ella viniendo esporádicamente. Pero en cualquier caso tenemos secretaria y entiendo que la secretaria estará asesorando a todos los procedimientos que corresponda de la forma adecuada. Con lo cual, esta partida de 25.000 euros creemos que no se sostiene. Otra, la 22.712, servicios informáticos, 6.000 euros, la proponemos ajustar. Otros trabajos exteriores, 40.000 euros, la proponemos eliminar, porque preguntábamos el día de la comisión respecto a esta partida, para qué se iba a dedicar. Se nos ha respondido por escrito que era un error, que esta partida en el proyecto de presupuestos se iba a eliminar y no se ha eliminado, con lo cual proponemos eliminarla total y absolutamente, y son 40.000 euros. Respecto a la partida 62.501 de mobiliario, proponemos ajustarla en 2.000 euros. Equipos informáticos, ajustar en 1.000 euros, proyectos complejos, ajustar en 5.000, investigaciones y estudios, ajustar en 2.000. En esta de planeamiento hay una partida de 20.000 euros que se nos ha contestado que es para iniciar el año que viene los estudios o los primeros pasos, vamos a decir así, de la modificación de las normas subsidiarias, y esa la hemos mantenido tal cual, porque nosotros venimos reivindicando desde hace tiempo que es necesario ya empezar a avanzar en la elaboración de unas normas subsidiarias en el municipio, con lo cual esa no la hemos modificado. Pero el resto de las partidas, teniendo en cuenta que hay personal en el ayuntamiento y en la oficina técnica y tenemos una arquitecta, creemos que desde este punto de vista el asesoramiento está cubierto. Respecto al programa 1522, conservación viviendas, la 62.201, la reforma de la escuela taller, que se plantea un presupuesto de 333.000 euros, nosotros lo proponemos ajustar en 100.000 euros. No nos parece mal que se reforme la escuela taller, pero nos parece un gasto súper excesivo cuando además tenemos que tomar en cuenta que hasta ahora la escuela taller estaba ahí, no se ha hecho absolutamente nada con ella y ahora se pretende hacer una reforma en el año 2019 metiendo una cantidad de dinero que hasta desde nuestro punto de vista, pues si no hubiera otras prioridades está muy bien, pero creemos que hay otras prioridades en el municipio que requieren también una parte de esa aportación. Aún así, seguimos dejando 230.000 euros, que no es poco, y que, tomando en cuenta que en el año 2019, con un corte de unas elecciones, con un equipo de gobierno saliente y otro entrante, independientemente del color político, y con una serie de trámites y procedimientos a hacer,
pues quizá no sería nada disparatado pensar que no fuera capaz el equipo de gobierno de ejecutar esos 330.000 y con 230.000 en una primera fase y una segunda fase para el 2020, bueno, pues se pueden obtener 100.000 euros que pueden dedicarse a otras prioridades en el presupuesto del 2019. El 1533, vía pública, inversiones en infraestructuras y urbanización, es la gran partida, vamos a decir así, de las inversiones. Son 852.000 euros tal y como está planteado. Luego hay un desglose que se nos hizo en el que pues hay una serie de cuestiones que se pretenden ejecutar y una serie de inversiones que se pretenden ejecutar en el 2019. Bueno, sin definir exactamente a cuál de las partidas, al menos a priori en este momento, si se nos pide que lo tenemos que definir en una partida, bueno, pues tendríamos más o menos una idea clara de dónde tendría que ir. Pero por dar facilidad al equipo de gobierno, lo que hemos hecho es plantear que esa partida de 852.000, la 60.101, se reduzca en 150.000 euros, que no es una cantidad excesiva contando el montante total, pero que sea el propio equipo de gobierno el que decida dónde pues detrae una cantidad u otra. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de la urbanización de la Plaza Euskadi, que se la ha dotado con 500.000 euros, que también es una partida muy importante, que por lo mismo que he dicho respecto a la escuela taller, bueno, pues una partida muy importante para ejecutar en el año 2019. Quizá detrayendo una parte de esta partida no se pierde el sentido, porque nosotros también hemos traído una moción a este pleno en la que pedíamos que se hiciera una apuesta por un espacio cubierto en el municipio, que obviamente falta. No se perdería el sentido, pero sin embargo 100.000 euros que podemos detraer para dedicar a otras prioridades. Respecto al programa 1641 cementerios, la partida 22799 trabajos externos, proponemos ajustar el gasto en 5.000 euros. Y la 1701 medio ambiente, ajustar el gasto en los asesoramientos externos, puesto que también tenemos un técnico de medio ambiente en el ayuntamiento, en 5.000 euros, y en otros trabajos externos también ajustar el gasto en 5.000 euros. Bueno, todo esto nos da un total de 669.000 euros. Y nuestra propuesta de aportación de estos 669.000 euros es la siguiente. Por un lado, proponemos incrementar las partidas dedicadas a la residencia de ancianos en 257.250 euros, de los cuales al menos 150.000 deben ir dedicados a incrementar la partida de inversiones, que creo recordar que eran 77.000 y pico. Y los otros 107.250 a incrementar la partida de mantenimiento. Desde nuestro punto de vista, y argumentaremos más en el Pleno, tal y como se ha planteado el presupuesto de la residencia y tal y como se ha aprobado, dictaminado o aprobado, en la Junta, pues no es un presupuesto realista para el ejercicio 2019, teniendo en cuenta cómo estamos terminando el ejercicio 2018. Es cierto, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que hay que reducir los gastos y que la tendencia tiene que ser reducir la aportación del ayuntamiento con el tiempo, pero a nosotros nos parece que no es factible sin hacer a su vez una apuesta por las inversiones y por la actualización y la mejora de esta estructura y de esta infraestructura. No es posible hacerlo en este ejercicio 2019. Y tomando en cuenta que también hay un cambio de equipo de gobierno, pues creemos que lo más responsable es tener dotada la partida y igualmente trabajar por reducir ese costo que haya que incorporar o ese gasto que haya que incorporar a la residencia y, por supuesto, pues hacer una apuesta de un real plan de choque que suponga, pues darle la vuelta. La partida inicial de 30.000 euros para realizar
un plan de accesibilidad y medidas correctoras. Creemos que también se tiene que poner en marcha. No existe esta partida en los presupuestos, pero sería necesario este plan de accesibilidad y medidas correctoras en los varios barrios de Chavarri, Muñeran y zona de la Casa Pinta, todo ello complementario a las inversiones que a medio plazo pueda hacer ADIF. Ya lo planteamos el año pasado y creemos que, independientemente de que la propuesta para Aranguren en este momento todavía está en stand-by, la propuesta que lanzó el equipo de gobierno, pero para nosotros esta actuación era prioritaria ya en su momento, llevábamos en nuestro programa electoral y creemos que hay que seguir apostando por este cambio, ¿no?, de esta zona de Aranguren. Una partida inicial también de 30.000 euros para mejorar en limpieza y urbanización en todos los barrios, no tanto en la zona de Mimetis, que creemos que ya tiene bastante ratio de inversión por habitante, pero sí en los barrios, pues bueno, no quiero llamarlos periféricos, pero vamos, el resto de los barrios del municipio. Otra partida de 100.000 euros para la realización de un plan de acciones urgentes de mantenimiento y mejora del saneamiento, fundamentalmente del saneamiento en el municipio y el abastecimiento que corresponda, aunque hasta donde tengo entendido, el abastecimiento, al menos en gran parte, está subvencionado por el Consorcio de Aguas, pero el saneamiento es una competencia municipal. Una partida de 15.000 euros para mejorar la accesibilidad del centro social de Ocharan, dando uso a la planta más baja o, en su caso, instalando un ascensor. Esta partida y este planteamiento y esta aportación también la planteamos el año pasado, se nos votó en contra, pero creemos que es importante y la traemos de nuevo. Otra partida de 5.000 euros para la creación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida que, no disponiendo de la tarjeta de minusválido, presente problemas de movilidad por enfermedad, edad u otras circunstancias. También es una histórica reivindicación nuestra en estos presupuestos, en los ejercicios presupuestarios. Creemos que con una pequeña partida se podría llevar a cabo y creemos que facilitaría mucho las cosas a muchas personas en el municipio. Así que seguimos insistiendo en que se incorpore. Otra partida de 5.000 euros para crear también aparcamientos en el centro de salud y un vado para la ambulancia frente al mismo. Es una reivindicación de los vecinos y vecinas del municipio. Incrementar la partida dedicada a ayudas a los libros de texto en 10.000 euros para actualizar el pago de estos libros. Creemos que no está bien dotada porque arrastra una deuda de años anteriores y sería bueno ponerse al día. Otra partida de 30.000 euros para elaborar un plan municipal de juventud en Zalla y establecer un programa de ocio juvenil saludable para los jóvenes y adolescentes, las tardes, noches de los fines de semana, fundamentalmente. El año pasado también hicimos este planteamiento, lo llamamos incluso Zalla Activa, hicimos una propuesta y trajimos una moción aquí que el equipo de gobierno votó en contra, pero seguimos insistiendo porque creemos que es importante. Además, en el programa del Gastecentro hay una dotación presupuestaria para personal y resulta que no hay ninguna dotación presupuestaria para acciones con los jóvenes y adolescentes. Otra partida de 30.000 euros para desarrollar actividades culturales y gastronómicas, como decía antes, en el municipio en varias épocas del año de menor actividad para que repercutan favorablemente en todo nuestro comercio de hostelería. Se trata de diseccionar la aportación al Encarterri Fest, dejar una cantidad que nosotros consideramos ya importante, que son 65.000 euros, si no estoy equivocada, para el Encarterri Fest y la otra cantidad puede dedicarla a otras actividades en el resto del año para que repercutan en diferentes momentos. Incrementar la partida de actuaciones en favor del comercio local en 20.000 euros. Hay una parte de dotación que ya está incorporada a esa partida, pero creemos que es insuficiente y además creemos que, independientemente de que la Asociación de Comerciantes tenga una dotación también de una ayuda para hacer actividades,
bien, eso nos parece bien. La Asociación de Comerciantes hará sus actos o sus acciones, pero creemos que la apuesta real tiene que venir del ayuntamiento, tiene que venir con personal del ayuntamiento y con medios del ayuntamiento y, por supuesto, lo que se vaya a hacer con esa dotación, consensuarlo con los comerciantes y con las asociaciones de comerciantes, con todas las asociaciones de comerciantes. Respecto al centro de salud y consultorio, el programa 3121 proponemos incrementar en 13.750 euros la partida de conservación o reparación de edificios, que tiene unos escasos 250 euros. Esta es una parte de aportación que hace el Gobierno vasco y que no está incluida en este programa, y consideramos que toda la aportación del Gobierno vasco al centro de salud debe ir al centro de salud. En el programa de educación infantil primaria, que es una competencia exclusiva municipal, la partida de conservación de edificios proponemos incrementarla en 18.000 euros porque está muy poco dotada, y la partida de inversiones, que todavía está menos dotada, proponemos incorporar 30.000 euros. Ahora solo hay unos escasos 6.000, desde nuestro punto de vista totalmente insuficiente, tomando en cuenta que educación y los edificios de educación es importante mantenerlos, tenerlos al día y que estén en perfecto estado para que lo puedan utilizar nuestros niños y niñas. Y este es un programa de competencia municipal exclusiva y creemos que se debe dotar suficientemente. Una partida de 25.000 euros para crear más plazas de aparcamiento en el centro del municipio, sobre todo la zona de Ibaiondo, Lanzagorta y alrededores de la nueva calle peatonal. En su día hicimos una propuesta también, una moción en este pleno, se votó en contra. Posteriormente el ayuntamiento hizo una pequeña actuación en la zona de Artevizcarra. Bienvenida sea, pero creemos que es del todo insuficiente, que la zona de Ibaiondo y Lanzagorta es una zona muy comercial y es una zona que tiene mucha escasez de aparcamiento, y creemos que aquí hay que hacer una apuesta importante. Ya el año pasado lo planteábamos también, se votó en contra, pero seguimos insistiendo en que es necesario. Una partida de 30.000 euros para implementar medidas de mejora del tráfico y de la seguridad vial en el municipio. Hicimos también en su día una propuesta de una moción que en este caso se votó a favor por unanimidad, creo recordar, en este pleno, moción de la que no sabemos nada, no se ha hecho ningún planteamiento. Pedíamos que fuera la oficina técnica la que hiciera un análisis y hiciera un planteamiento. No sabemos qué se ha hecho. Hemos seguido, mis compañeros han introducido otra vez un recordatorio al equipo de gobierno para que lo antes posible y con urgencia se haga este estudio y se planteen una serie de medidas. Y lo que hacemos es, a priori, abrir una partida que consideramos que puede estar suficientemente dotada, sí, pero en cualquier caso siempre se puede hacer una modificación presupuestaria en el ejercicio, para llevar a cabo esas medidas que surjan de ese estudio, porque obviamente hay una reivindicación importante de los vecinos y vecinas por los problemas de tráfico y de seguridad vial que tenemos en el municipio. Respecto a los caminos vecinales, proponemos incrementar en 20.000 euros la partida de inversiones, ya que tiene una dotación que desde nuestro punto de vista es insuficiente y que creemos que se debe mejorar. Todas estas partidas suman un importe de 669.000, que se compensan con la detracción que habíamos planteado en el primer punto, también de 669.000 euros. Y básicamente, estas son nuestras propuestas y aportaciones en el presupuesto. Sí tenemos otra propuesta que hacer, que le voy a pasar, que no es económica, pero que le voy a pasar la palabra a mi compañera Esther para que la haga. Arratsaldeon, la propuesta es eliminar, aunque ya ha estado en exposición pública, de la redacción de la memoria que ha realizado el alcalde presidente de este ayuntamiento, la memoria de los presupuestos, de la página 15, un texto en el que hace referencia
en el que dice que mientras las residencias para tercera edad son competencia de Diputación, los servicios de centro de día y viviendas comunitarias nos corresponde prestarlos al conjunto de municipios de Enkarterri. Para ello, la Mancomunidad eligió nuestra residencia, pero aún no nos ha derivado ningún caso. Como esto no es cierto, sí que solicitamos que por favor se modifique la redacción de este texto de cara al Pleno y que se atenga esta alegación, ya que, bueno, pues de decir que la Mancomunidad no deriva los casos se prescriben por la Diputación Foral de Vizcaya y la prestación del servicio a personas dependientes de grado 1 es un derecho subjetivo y son las personas a las que se les prescribe el servicio, las personas beneficiarias de ese servicio, quienes deciden a qué residencia o qué centro quieren ir. En estos momentos existen dos personas en la residencia municipal de Zaya. Es el alcalde presidente quien firma la relación de las facturas que se envían a la Mancomunidad y vuelvo a repetir, la Mancomunidad no deriva los casos, no podemos en ningún caso manipular la decisión subjetiva de las personas, sino son ellas quienes deciden a qué centro residencial quieren pasar sus días cuando tienen una dependencia. Por tanto, sí solicitaríamos que, aparte de las alegaciones, esta sería una más, pero es en cuestión de redacción de la memoria que ha realizado el alcalde, porque se puede constatar que efectivamente esta redacción no es cierta. Nela, Mercedes. Nosotras habíamos hecho alegaciones al texto de la norma de ejecución presupuestaria. Dena den, orain zehoz ere esan behar duzu haien alegazioei buruz. Lehenengoz, enmiendak bozkatuko ditugu. Zuk esan zelan egin behar dugun. Ez, hitz eman dizut zehoz ere esateko haien enmiendei buruz. Lehenengoz bozkatuko ditugu haien enmiendak eta gero zuk azalduko dituzu zureak eta bozkatuko ditugu. Ez, baina uste dut zuei dagokizu Ez etxanda. daukagu zer esaterik. Ah, vale, bueno, pues... Bueno, pues las vamos a estudiar un poco mejor. Sí que hay algunas con las que estamos de acuerdo, que las compartimos. También el año pasado compartimos alguna de ellas. Nosotras no hemos sido tan exigentes, pues porque la verdad es que la lectura que estamos haciendo de los presupuestos es que sinceramente no dan para hacer tantas enmiendas, ni las vuestras ni las nuestras, porque el problema está en los ingresos, porque los ingresos no son reales. Los ingresos que se presupuestan no son reales. Lo tenía preparado para el Pleno, pero bueno, pues ya lo vamos a decir aquí. No son reales y como no son reales, pues no se puede hacer ningún tipo de alegación ni enmienda real al presupuesto. Los ingresos en el año 17 tuvieron un defecto de provisión de 1.068.000 euros, que se corrigió con un remanente de tesorería. Para este ejercicio 2018 había unos ingresos previstos de 9.362.000 y pico euros, de los que se han generado unos derechos de 8 millones, más o menos. Pero también se ha hecho una provisión de más de 900.000 euros del remanente de tesorería. En estos presupuestos que se nos presentan hay, dedicado a las inversiones, pues ahora no voy a encontrar la hoja, pero creo recordar que unos 1.800.000 euros. No tiene este ayuntamiento esa capacidad de gasto, perdón, de ahorro, no la tiene. Con lo que se volverá a hacer un nuevo remanente de tesorería, que es lícito, pero vamos, pero que no es presentar unos presupuestos que son reales y que lo que nos demuestra la experiencia es que no se ajustan a la realidad anual de ingreso real.
Entonces, bueno, pues las miraremos un poco más en detenimiento. Compartimos la de juventud. Nosotras hemos sido más exiguas. Solo hemos hecho una propuesta de 7.000 euros para el plan. Estamos a favor también de incrementar las actuaciones a favor del comercio local. Entendemos la propuesta de educación infantil y primaria. Respecto a los caminos vecinales, tendríamos que comentar exactamente a cuáles caminos vecinales os estáis refiriendo a lo que es a la limpieza, a lo que es el contrato de mantenimiento. No. A inversión, vale. Por eso preguntaba. Que, bueno, pues que la limpieza de caminos la enmendamos nosotras el año pasado, se nos dijo que no, y este año pues ha sido aumentada en la partida que no, bueno, pues que no se nos aceptó la enmienda. Vamos, era una necesidad clara porque el contrato era insuficiente. Y bueno, pues las miraremos con más detenimiento y bueno, pues nos pronunciaremos sobre ellas en el pleno. Eskerrik asko. Teresa, lo único, no sé yo si esto hay que votarlo como una única enmienda o... Sí. Vale. Eskerrik asko. Aldeko botoak. Perdón, una pregunta. Si es posible. Quiero decir, por aclarar, nosotros obviamente vamos a votar a favor de todas, lógicamente, pero no puede ser posible si algún grupo quisiera, o eso se deja para pleno, si algún grupo quisiera alguna de ellas votar a favor o votar en contra, unas sí, otras no, puede haber, son muy heterogéneas, con lo cual o hay que entenderlas en bloque. Y si es que hay que entenderlas en bloque hoy, mi pregunta es, ¿el día del pleno también en bloque o es posible el día del pleno que hubiera votación separada de cada una de las enmiendas si algún grupo lo considerase? Entiendo que en estos momentos que es presentación de las enmiendas toca votarlas en bloque y de cara a la sesión plenaria pues habrá que determinar cuál es la manera de votación. No descarto tampoco que sea en bloque, pero en este momento el objetivo es su presentación globalmente. Se votarían globalmente. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Orain bai Nela, zure enmiendak azaldu nahi badituzu. Bai, barkatu. Bueno, nosotras hemos presentado enmiendas al texto de la norma de ejecución presupuestaria. Se me ha marchado es lo que tiene trabajar con el ordenador. Un momento. En concreto hemos hecho una enmienda, voy a hablar así un poco de cabeza, al artículo 6. Sí, gracias. Eso es, en la página 24 al complemento de productividad. Entendemos que el complemento de productividad, tal y como viene especificado, no se puede aplicar, bueno, por ley no se puede aplicar a grupos de trabajadoras. Por tanto, no se puede aplicar a las personas que están trabajando en el SAC, así de manera como se aplica. Tampoco se puede aplicar al grupo de trabajadores de coordinadores de área, porque como está redactado, se está utilizando para retribuir las funciones de las personas de estos puestos. Y tal como dice el enunciado del punto, se debe realizar a través del complemento específico de cada puesto y se debe recoger en el catálogo de puestos, en la valoración de puestos y tener su reflejo en la RPT. Una RPT que no se ha presentado porque entendemos que no se va a presentar, por lo menos este grupo municipal entiende que con la plantilla orgánica no se presenta la RPT, que son cosas distintas. Entonces es lo que entendemos, que en estos presupuestos ya tampoco va a haber valoración ni modificación de la RPT. Bueno, pues esto es lo que estamos reivindicando una y otra vez.
Y luego, que en la página, en el mismo apartado, en la productividad 6.2.c, que pone que es para retribuir las actividades de la superior categoría, pues es que tampoco se puede hacer. O sea, es que es así. No se puede retribuir la superior categoría por medio de ese complemento. El desempeño de tareas propias de un puesto de trabajo de superior categoría, que en principio solo debe hacerse de manera excepcional, porque si no se estarían vulnerando los principios de igualdad, oportunidad, publicidad, de acceso de las personas al empleo público, se debe hacer a través de los complementos, tanto de destino como el específico del puesto que se ocupa. Y sobre eso hay jurisprudencia. Y con las enmiendas económicas, que esas sí que las tenía aparte, eskerrik asko, Esti. Y con las enmiendas económicas, pues bueno, no me voy a extender mucho. Todas las minoraciones las hemos hecho de alquileres de equipos de oficinas, mantenimientos, ordinarios no inventariables, fotocopias, postales, estudios de trabajos técnicos, mobiliarios, todas esas partidas que además, según están recogidas en la norma de ejecución presupuestaria, son transversales y en donde me faltan 100 y me sobran 500, pues las puedo mover. Y he hecho, bueno, pues una valoración de todas las partidas que están en el mismo epígrafe, viendo lo que se ha gastado en el año 17, lo que se ha gastado hasta el 5 de diciembre de este año, pues se pueden detraer cosas y no nos hemos atrevido a detraer más, pues porque pensamos que los presupuestos no son reales. Las partidas que queremos aumentar no vamos a ser nada novedosas, no somos nada originales en esto. Son las mismas que propusimos el año pasado. Queremos aumentar las partidas de transferencia a la residencia para que se haga, para incrementar el complemento específico, complemento de las trabajadoras de la residencia. Lo hemos dicho una, otra y no sé cuántas veces más, que están en el nivel más bajo de la tabla, en el nivel 13, están poco reconocidas, poco recompensadas y luego pues igual nos preguntamos a qué se deben los altos índices de absentismo laboral. Lo venimos diciendo desde el inicio de esta legislatura. Y esa es nuestra principal reivindicación en estos presupuestos, porque la verdad es que con los 300.000 de la escuela taller, pues no sé, se nos había ocurrido comprar pisos de tamaño pequeño para que la gente joven se pueda emancipar, pero como va a ser que no se nos va a aceptar, pues por eso no lo hemos puesto. Eso, la subvención para el pago del IBI que ya dijimos el año pasado, y la elaboración del plan de juventud, no precisamente para que el plan de juventud vaya destinado al ocio, sino para que el plan de juventud vaya destinado precisamente a esas dos áreas en las que bueno, nosotras estamos más preocupadas, que son las áreas laborales y las áreas de vivienda. Nuestros jóvenes y nuestras jóvenes pues tienen muchas dificultades para emanciparse y tienen muchas dificultades para iniciar su vida. Y no hay ninguna política en este ayuntamiento dedicada pues, a facilitar o a promover bueno, pues ese inicio de vida emancipado para las jóvenes y los jóvenes de este municipio. Y esas eran principalmente las que, bueno, principalmente no, esas tres, porque, bueno, pues, por lo que he dicho. Eskerrik asko, Irene. Pero no sé si me corresponde a mí o es de mayor a menor.
Sí, no, pero no, ez daukagu zer esatirik, lehen bezala, bai. gure txanda. Vale, eskerrik asko. Orduen, bueno, como hemos tenido las propuestas de la portavoz de EH Bildu también hoy, que nos las ha enviado por correo electrónico, antes que nosotros, que las hemos traído aquí y le agradecemos. Pero la verdad es que tampoco nos ha dado tiempo a analizarlas con detalle. Coinciden bastantes de ellas con las nuestras y también estamos de acuerdo en general en el espíritu que ha planteado. Y en principio vamos a reservar también el voto para el Pleno en la línea de que en estos días podamos darle un poquito más de concreción. Pero vamos, a priori consideramos que son bastante razonables y que son coherentes y compatibles con las nuestras. Eskerrik asko, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak. Eguneko gai zerrendaren bigarren puntua, expediente 441/2018 zerbitzu publikoak arauten dituen ordenantza fiskalaren 5. epigrafearen aldaketaren hasierako onespena eta administrazio izaerako udal iorduerak egitea. Expediente 4413 de 2018, aprobación inicial de la modificación del epígrafe 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Servicios Públicos y realización de actividades municipales de carácter administrativo. Bueno, la modificación de esta ordenanza se llevó a Junta Rectora de la Residencia, que se celebró el 12 de diciembre. Y bueno, es necesario dictaminarla en comisión y aprobar en pleno para que se pueda llevar a cabo la aprobación. Paso la palabra a José Félix para que explique en qué consiste la modificación. Bueno, la modificación viene a sustituir a la anterior y actual epígrafe 5 de los precios de las cuotas de usuario en la residencia Zalla-Koeguski y, como dice mi compañera, pues fueron aprobadas estas cuotas en el día 12 de este mes en la Junta Rectora de la Residencia. Entonces voy a leer dentro del epígrafe 5 los 4 ítems que recogen toda la tipología de usuarios que tenemos en la residencia. En el punto 1, para residentes valorados sin grado de dependencia reconocido, ingresados en la residencia antes del año 2008 y empadronados en el municipio de Zalla, la cuota será de 1.373,21 euros mes. Segundo, para residentes valorados sin grado de dependencia reconocido, ingresados en la residencia antes del año 2008 y no empadronados en el municipio de Zalla, la cuota será de 1.469,56 euros mes. 3. Para residentes valorados sin grado de dependencia reconocido, ingresados en la residencia de Zalla a partir del año 2008 hasta diciembre de 2018, independientemente de su municipio de empadronamiento, la cuota será de 1.635,04 euros mes. Y el punto 4, que es el que concluye con la modificación de este epígrafe, dice: para los residentes valorados con grado de dependencia reconocido e independientemente de su grado de dependencia, lugar de empadronamiento y de su fecha de ingreso, a partir del 1 de enero de 2019, la cuota será la establecida por la Diputación Foral de Vizcaya para el año en curso. En este año 2019 está establecida en 89,20 euros día. Eso es lo que dice el epígrafe y eso es lo que vamos a llevar al Pleno para su aprobación. Irene, Mercedes. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues en coherencia con lo que comentamos en la Junta de la Residencia, vamos a reservar el voto para el Pleno. Sí que es cierto que estas modificaciones suponen un incremento en algunos de los casos, bueno, bastante considerable de las cuotas y no estamos nada seguros de que esta tenga que ser precisamente la estrategia en este momento para incrementar la
ocupación de la residencia, que es fundamentalmente el objetivo que venía a plantear el estudio como necesario para mejorar la situación. En cualquier caso, lo vamos a analizar con más detenimiento, pero sí nos gustaría plantear de cara al Pleno que se pudieran votar separadamente cada uno de los incrementos de cada una de las cuotas, los cinco grupos, porque quizá podemos tener un planteamiento diferente en algunos que en otros. Sí, y una pregunta que quiere hacer mi compañera. Bueno, analizando las 4 propuestas que se pretenden modificar, para las personas que ingresen a partir del año 2019, sin grado de dependencia, ¿qué cuota se le va a aplicar? No, Si esos no son tiene- para las personas que ingresaron antes del 18. El segundo son para las personas que ingresaron antes del 2008, pero no empadronadas. La primera, A antes del partir- 2008 y empadronadas. La segunda, antes del 2008 y no empadronadas. La tercera, valorados sin grado de dependencia desde el 2008 hasta diciembre del 18. Mi pregunta es, ¿y a partir del 2019 las personas sin grado de dependencia qué cuota se le va a aplicar? Cualquier persona que ingrese en la residencia a partir del 2019 deja claro que va a ser la que ha establecido la Diputación Foral de Vizcaya. No, pero la En este caso Diputación del establece 2010 con grado de dependencia reconocido. En este caso, 2019 es 89,20. Cualquier persona que ingrese a partir del 1 de enero de 2019 tendrá que pagar ese precio. Sí, propone con grado de dependencia. Bien, Pero puede que ingrese una persona sin grado de dependencia a partir del 2019. ¿Qué cuota se le va a aplicar? esa cuota, la cuota O sea, de la tenga Diputación, dependencia o tenga no, la cuota, cualquier persona pues nueva, entonces desde mi punto esto- de vista esto esta lleva- redacción está mal. No, esto lleva el mismo tratamiento que el anterior epígrafe que aprobamos en julio de 2017. Y es igual. La cuota establecida por Diputación será... Sí, pero podemos volver Diputación atrás. establece una cuota para personas con grado de dependencia 2 y 3. Sí, Esa es la cuota que establece pero- Diputación. Lo que ha hecho este equipo de gobierno es equiparar a las personas con grado de dependencia 1 a la cuota que establece Diputación para grado Toda 2 la y gente- 3. Y las personas que no tengan dependencia, ¿qué cuota se le va a aplicar? La misma, ¿La misma? la misma que haya en el año en curso establecida por la Diputación Foral de Vizcaya. Pero repito, la Diputación establece ese precio plaza para personas dependientes. Sí. Bien. Ahora, el ayuntamiento lo que va a hacer es aplicar la misma cuota que establece Diputación No, para personas dependientes. La Diputación establece para el año 2019 89,20 y cualquier persona que ingrese en la residencia a partir de 1 de enero tendrá que pagar el precio que esta residencia pero- tiene para cualquier persona, para Bien, cualquiera. pues entonces vuelvo a repetir, yo creo que esta redacción, si no me equivoco, no estaré bien, porque pone para los residentes valorados, es decir, necesitan una valoración, con grado de dependencia reconocido e independientemente de su grado de dependencia, lugar de empadronamiento y de Eso ingreso, es. a partir del 1 de enero del 19, la cuota será establecida la que marca la Diputación. Eso es. Y para las personas que no tengan reconocida esa dependencia, ¿qué cuota se le va a aplicar? Independientemente de su grado de dependencia. Y Ya, si pero tiene una estamos hablando valoración para sin- los residentes valorados. y ¿Y si para tiene- los no valorados? Y si tiene una valoración de no grado, pues es lo mismo. Tiene No. que ingresar con esa cuota. No. Yo lo entiendo así. Sí, No, sí. no. Habrá personas que estén ingresadas que no tengan valoración, no tengan por qué tener una valoración de dependencia. Hay personas que entren bien. Si las personas que entren bien, recientemente acabamos de aprobar una ordenanza de centro de día o atención diurna. Esas tendrán con su valoración, tendrán ese Pero a ver, tratamiento. pero son para personas Porque- que se les porque- aplica el ya, PIA, que es un cualquiera- programa de atención individualizada para personas que ya tienen ciertos problemas. Mi pregunta, hay personas de la tercera edad, mayores de 65 años o 25, que ingresan de forma voluntaria, bien sea porque sean solas o porque tienen la pareja y no tienen grado de dependencia y quieren ir a la residencia. Eso Para esas personas que no tengan valoración y que no tengan dependencia, Eso está recogido cuando se da la valoración a una persona en sí, la pero estoy Diputación hablando de Foral las de que no se le Vizcaya, da la valoración. Cuando se da una persona y se valora en la Diputación Foral de Vizcaya, lo que hay que hacer es valorarla, preguntarla dónde quiere ir y No, adjudicarle un servicio. Eso no es lo que hay que hacer, hay que hacer más cosas. Ese momento es donde se determina qué tipo de servicio se le va a ofrecer a esa persona. No, Sí, se valoran muchas más así cuestiones. así son las Pero órdenes forales de valoración. indistintamente de la valoración y del trámite administrativo que se tenga que hacer con las personas usuarias a las que se le aplica
el PIA y conforme a ese PIA, ese programa de atención individualizada, se establecen una serie de prescripciones, entre ellas puede ser que se dé la dependencia y se les valore un alojamiento residencial. Puede ser que se derive otra Ese es el cuestión momento. o que sea ayuda a domicilio, etcétera. Es decir, se les puede derivar muchos programas asistenciales es de que forma no, social. es Y mi pregunta es muy clara. Bien. Las personas que no tengan reconocida la valoración de dependencia, ¿qué importe se le va a aplicar? En la orden foral de, Pero- en la orden foral pero de que- valoración vendrá vuelvo a el repetir. servicio adjudicado a esa persona en concreto, que podría ser la atención diurna. Pues Sí, que es que es no, así, que es que es así. no. Vuelvo a repetir. Sí. Las personas que no tengan la valoración, por lo tanto, no tengan grado de dependencia, ¿qué precio se les va a aplicar a partir del 2019? Porque aquí no está contemplado. 89,20. En esta redacción no, pues entonces falta otra añadidura más. Falta otra frase. Las personas sin valoración de dependencia también tendrán el precio de plaza 89,20 euros día. Falta. No está en la junta de la residencia, pero falta leyendo esto. Sí, sí, falta. No lo entiendo, yo lo entiendo así. Sí, sí, falta, sí, falta. Así, pero está mal. Falta. No está mal. Yo lo entiendo así, no quiere decir que Las esté mal. personas que no tengan grado de dependencia a partir del año 2019 no hay cuota para aplicar. Esas personas irán antes a ser valoradas. Una vez de que vayan a la valoración, Las que no tengan valoración de dependencia. Las que Bueno, no pues tengan valoración de dependencia. Creo que queda Se les claro vuestra adjudicará, opinión y la... Bueno, espera, bueno, se les adjudicará eso no el son servicio opiniones. ¿Significa que no se va a acoger a ninguna Bueno. persona que no tenga valoración de dependencia? Puede ser ¿La residencia de Zalla no va a acoger a ninguna persona que no tenga Sí, dependencia? sí. Puede ¿Qué ser precio se le va a puede ser aplicar? la atención diurna, y ya ¿Pero estamos qué hablando tiene de que ver la atención diurna? hablando de la atención- sí, Bueno. se acaba de adaptar Pero lo que no estás está por la mezclando, clase, estás porque- mezclando las churras con las merinas. No, no Vuelvo es a repetir. ¿La residencia de Koguski va a acoger a personas que no tengan dependencia, que sean mayores pero que no tengan dependencia? ¿Va a acoger la residencia de Zalla personas mayores que no tengan dependencia? Repito, es una pregunta clara, ¿sí o no? ¿Que es una pregunta clara, sí o no? Pero que la trabajadora social no determina. Pues estoy diciendo, la residencia... Pero es que faltan las personas sin grado de dependencia. ¿No van a tener cobertura en la residencia? Vale, pues vuelvo a repetir. ¿Las personas que no tienen valoración de dependencia se las va a acoger a la residencia de Zalla? ¿Sí o no? En tal caso que se las acoja, ¿qué precio público se le va a aplicar? Sí, claro, lo rompo yo por eso. O hacemos... Creo que... Yo he hecho 2 preguntas y no me ha contestado ninguna. En caso que sea que a las personas que no tengan la dependencia se les aplique el mismo precio, faltaría añadir esa frase, un epígrafe más. Carricasco. Bueno, yo sí que quería hacer un ruego, lo haré también en el pleno, y es que, a ser posible, por favor, que las juntas de la residencia y las juntas de BZ, por favor, pues que se publiquen, igual que se publican las comisiones del pleno. Reservamos para el pleno. Yes, ja egin dudana. Eskerrik asko. Una cosilla, pero es cuestión de orden que igual no es ni de la comisión.
Es solo si podemos saber cuándo va a ser la convocatoria del pleno. Entiendo que el viernes, como se dijo, pero no sé si a la mañana o a la tarde, por saber. A las 12. Vale. A 12. Vale. Es que recasco.